Bueno, buenas. Estamos aquí en la Payancueva en rojo para hablar de cómic. Ahora, en este momento toca cómic. Y de un cómic que me ha prestado mi colega Teli Chavalas. Teli Chavalas es un tipo que controla mucho este tema y que además tiene una colección bastante interesante de cómics. Y me ha prestado este de Warren Ellis, que para mí es, junto con Garth Ennis, uno de los dos grandes guionistas del cómic de nuestros días. Supergod es una historia que me ha llamado bastante la atención porque lo que hace este tío aquí es algo muy grande y que me parece bastante difícil. Es un cómic de 2011, editado en España por Avatar y de Glenat. Y, ¿qué quieren que les diga? Me ha sorprendido la habilidad para jugar con el tema de lo superheroico, haciendo guiños. Aquí tenemos un guiño, por ejemplo, a Arma X, haciendo guiños a el mundo del cómic en general. Tiene mucho de toda esa parte que rodeaba al Doctor Manhattan en Watchmen de Alan Moore, pero además juega una baza interesante, y es que digamos que sobre los superhéroes está casi todo dicho, o por lo menos eso parece en algunos casos, ¿no? La sobreexplotación de superhéroes, ya no solo en las viñetas, sino también en televisión y en cine, pues conduce a eso, ¿no? A un cierto punto de que quizá estamos acercándonos al agotamiento de la fórmula. Bien, pues llega Warren Ellis, y ya digo, no es un cómic de hace 3 días, sino que es un cómic de 2011. Llega Warren Ellis y dice, se puede hacer otra cosa, se puede hacer algo curioso con los superhéroes. ¿Y qué hace? Pues miren ustedes, lo que hace es mezclarlos con, por un lado, poesía épica india sobre grandes hecatombes, grandes batallas y demás. Por otro lado, tema Ragnarok de la mitología nórdica. Y sobre todo, convierte a los superhéroes, y no quiero decir más para no destripar nada, no hacer un destripamiento como aconseja Pérez Reverte que digamos en lugar de spoiler, y yo estoy de acuerdo, me parece bien, me apunto a destripar, señor Reverte. Para no destripar el cómic, no quiero, digamos, entrar mucho en materia en cuanto al argumento, pero una pincelada es que este cómic juega con el concepto de superhéroes, considerando a los superhéroes como una especie de mmm, semidioses, por decirlo así, deidades, deidades artificiales, además. Y tiene sobre eso le permite hacer toda una reflexión a Warren Ellis sobre la religión, sobre el concepto de los dioses, de los distintos dioses, las distintas mitologías, su función dentro de nuestra sociedad, de nuestra civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no se queda, digamos, en la explotación del tema acción, épica, batalla, lo hay. Digamos, una segunda lectura también de carácter ecologista de todo el asunto. Hay una lectura, evidentemente, de cine catastrofista, de catástrofe a nivel global en el relato. Y digamos que no es que le haya dado otra vuelta al concepto, a la fórmula de superhéroes, no, le ha dado 4 vueltas más. Y ha conseguido hacer algunos momentos que son, francamente, gores. Gores. O sea, y que en otras partes, por ejemplo, aparece una criatura que parece salida de la pluma de H.P. Lovecraft. O sea, Lovecraftiana total. Mezclamos todo esto y evidentemente te sale un cómic que, de alguna manera, no solo es, digamos, superficialmente exótico, no es superficial en absoluto, tiene toda una reflexión sobre qué significan los superhéroes en la cultura de nuestro tiempo, pero aparte de eso, es un espectáculo visual desbordante, una clave catastrofista tremenda en todo ese espectáculo visual, además una reflexión filosófica de qué pintan las religiones, las mitologías en nuestro mundo, y sobre todo eso un extraordinario acercamiento al concepto de superhéroes desde el punto de vista de la ciencia ficción. Además muy bien conducido por un personaje que es un poco el narrador de toda la trama, y que a mí, por lo menos, no sé, constantemente estaba pensando, caramba, este papel en el cine lo hubiera abordado Roy Scheider, el jefe Brody de Tiburón. En su edad ya más madura hubiera abordado el papel del narrador de esta historia. Está muy bien narrada, que tiene un muy buen guión, que tiene unos dibujos bastante impresionantes,
y que además consigue reformular ese concepto de lo superheroico, haciendo, como digo, guiños, por ejemplo, a cosas como Arma X, como el cómic Arma X, la parte de Doctor Manhattan de Watchmen, de Alan Moore, las historias, las películas de Alan de Quatermass, las películas de ciencia ficción británica de los años 50, protagonizadas por el profesor Quatermass, el cómic británico también de ciencia ficción, en fin, una serie de fuentes que tiene ahí de inspiración que para mí enriquecen todo lo que es este concepto, esta reformulación del concepto de lo superheroico. Y bueno, es un cómic a rescatar. Yo, si lo veis por ahí, os recomendaría que lo pillarais, porque de verdad que merece la pena. Son cinco números, y cinco números muy bien aprovechados. No tiene puntos muertos, no tiene caídas de ritmo. Son cinco números. Ya sabéis que a veces lo que ocurre en los cómics es que se ponen petados en algunos momentos y dices, caramba, no me cuentes eso y no me interesa. No, no. Aquí está todo muy centrado, muy bien narrado, con, digamos, un paisaje de hecatombe a nivel mundial tremendo y además con una clave de tipo geopolítico muy interesante. India, Pakistán, China, Estados Unidos, Rusia entran ahí en liza en este juego de los superhéroes y con un sentido del humor en negro bastante agudo por parte del amigo Warren Ellis, que siempre es una de las características de su trabajo. Y bueno, ya digo, un cómic super god, un cómic recomendable, un cómic que de verdad merece la pena que intentéis enganchar si lo veis por ahí y que además pues os va a dar un rato de lectura bastante interesante y que merece la pena que esté en la colección de la gente. Así que cómic Supergod Warren Ellis, uno de los guionistas grandes del medio en nuestro tiempo. Venga, lo dejamos aquí. Hasta luego.